¿Creían acaso que porque una sola empresa japonesa se fuera del país, la Argentina se iba a venir abajo? ¿Que ustedes, no eran más que una simple ensambladora de Morondanga, una fábrica de maquila en el culo del mundo? ¡Qué equivocados estábamos! ¡Qué ciegos! En esa época, en nuestra soberbia, no entendíamos nada. No veíamos que esa nación que despreciábamos, ese país de ponjas, disciplinados, en realidad tenía sus manos firmemente aferradas al marcapasos que mantenía vivo el corazón de nuestra economía. El día que Donichi Electronics empacó hasta el último tornillo y se largó para siempre, la arrogancia argentina, nuestra famosa viveza criolla, se hizo pedazos contra el muro de la realidad. De la noche a la mañana, 500.000 de personas se quedaron sin laburo. El paisaje nocturno de Río Grande, antes un enjambre de luces que prometía un futuro, se transformó en el espectro de un pueblo fantasma. Por favor, vuelvan, suplicamos. Golpeamos el suelo con los puños, nos arrepentimos hasta las lágrimas, pero el colectivo ya se había ido. Fue una sola empresa, Donichi Electronics, la que puso de rodillas a la autoproclamada potencia sudamericana y nos enseñó, a fuerza de golpes, el verdadero significado de la palabra confianza. Lo que sigue es la historia de esa lección brutal, el precio desorbitado que pagamos por nuestra soberbia. Es la confesión, sin atenuantes, de quien estuvo en el centro de la tormenta. Soy un hombre culpable. Un pecador. Antes, mi nombre era Ricardo Peña, y mi título, subsecretario de Fomento Industrial de Tierra del Fuego, se pronunciaba con respeto en los pasillos del poder. Manejaba la economía de la provincia desde una oficina con vista al canal. Hoy, no soy más que un desocupado que deambula por las ruinas de lo que fue nuestro polo industrial, un fantasma más entre las fábricas vacías, sintiendo en los huesos el peso insoportable de mi arrogancia y la miseria que ayudé a sembrar. Si pudiera venderle mi alma al diablo para volver el tiempo atrás, lo haría sin dudarlo. Regresaría a ese instante preciso para gritarle al idiota que yo era, para sacudirlo hasta que entendiera. Para detenerlo en esos días estúpidos en los que nos reíamos de Japón, en los que llamábamos a Donichi Electronics, con desprecio, la ensambladora. Era la primavera de 2023, y Río Grande era el corazón industrial de la Argentina, nuestro mayor orgullo. Rascacielos de vidrio y acero se clavaban en el cielo patagónico, las chimeneas de las fábricas exhalaban un humo constante que era el aliento del progreso, y por las calles corría un río de guita y de gente. En el epicentro de esa prosperidad febril, se erigía la planta de Donichi Electronics. Un monstruo de hormigón y metal, un predio tan vasto que contenía decenas de canchas de fútbol. Más de 50.000 empleados entraban y salían de sus puertas cada día, como un hormiguero humano perfectamente organizado. Aquella fábrica no era solo una empresa. Era la arteria aorta que alimentaba a la provincia entera. Era el corazón que bombeaba vida a cada rincón de la isla. Pero la ambición humana, es un pozo sin fondo. Y no hay nada que te vuelva más soberbio que tener la panza llena. Con el boom de la economía, con ese título ridículo de la fábrica del fin del mundo, que nos habían colgado, a nosotros, los funcionarios, se nos subieron los humos a la cabeza. Empezamos a creernos un cuento que no era. Nos convencimos, en nuestra infinita estupidez, de que Donichi Electronics no había construido esa fábrica en nuestra tierra por visión empresarial, sino que éramos nosotros los que, por pura misericordia, les prestábamos el suelo para que jugaran a los industriales. Japón. ¿Qué era Japón? Una islita insignificante del otro lado del mundo. Un país que, en nuestra distorsionada visión de la historia, siempre nos había mirado desde abajo. No veíamos más que eso. Y esa ceguera, esa arrogancia tan nuestra, fue el principio de toda la tragedia. Una mañana de martes, mi secretaria entró a mi despacho corriendo, pálida como un papel. Subsecretario, llamada urgente de Buenos Aires. El subsecretario Campos, del Ministerio de Producción, viene para acá. Aterriza en 2 horas. Campos. Un porteño de paladar negro. Un tipo conocido en la Casa Rosada como la topadora, un burócrata de la peor calaña.
Estaba podrido de nacionalismo de pacotilla, un experto en apretar a las empresas extranjeras para sacarles hasta el último centavo y luego jactarse de sus logros patrióticos. El llamado no tenía previo aviso. Es por el tema de Donichi, me dijo mi secretaria. El ambiente está muy caldeado. Corrí a la sala de reuniones principal de la gobernación. Al abrir la puerta, el aroma sereno del mejor café colombiano no lograba disimular una frialdad cortante, como la hoja de un cuchillo. Sentado en la cabecera, despatarrado como si fuera el dueño del lugar, estaba Campos. Tenía la cara roja de furia contenida y golpeaba la mesa con un fajo de papeles. Peña, decime una cosa. ¿A vos te parece que esta es manera de hacer las cosas? ¿Así laburan ustedes acá en el sur? Subsecretario, ¿qué es lo que pasa?, pregunté, tratando de mantener la calma. Pasa que los forros de Donichi Electronics se nos cagaron de risa en la cara. Se negaron a acatar una orden directa del gobierno nacional. Los papeles que Campos me tiró sobre la mesa tenían un título pomposo: Acuerdo de Transferencia Tecnológica Estratégica. Pero al leer el contenido, de acuerdo no tenía nada. Era una extorsión, un robo a mano armada. Exigía que Donichi Electronics compartiera con empresas estatales argentinas, sin más, toda su tecnología de procesamiento de semiconductores y el know-how de fabricación de sus smartphones. El corazón de su negocio. ¿Se negaron, subsecretario?, pregunté, incrédulo. ¿Negarse? Negarse es poco, se burló Campos, con una risa amarga. ¿Sabés lo que me dijo el gerente general de los Ponjas, acá en Argentina? Me miró a los ojos y me dijo: esto es un secreto industrial que compromete la existencia misma de nuestra compañía. Es absolutamente imposible. Así, con esas palabras. ¿Podés creer la arrogancia? Una empresita de un país de Morondanga, que no llega ni a los 100 millones de habitantes, desafiando las órdenes de la gran República Argentina. El grito de Campos retumbó en la sala, parecía que iba a hacer temblar los ventanales. En sus ojos había un desprecio profundo, una aversión casi ancestral hacia los japoneses. ¿No fueron siempre ellos los que vinieron a pedirnos por favor? ¿No son los mismos que durante décadas nos miraron con la ñata contra el vidrio? Ahora, porque tienen un par de maquinitas de mierda, ¿se creen que son los dueños del mundo? Esto es una insurrección, Peña. Hay que ponerlos en su lugar, hay que mostrarles quién manda acá. Y yo, en ese momento, yo estuve de acuerdo con él. ¿Qué digo de acuerdo? Lo instigué. Fui su cómplice. Porque yo también era un burócrata arrogante, infectado hasta la médula con esa enfermedad nacional que es la viveza criolla. Tiene toda la razón, subsecretario, le dije, con una convicción que hoy me quema el alma. La gente de Donichi se ha vuelto demasiado insolente últimamente. Les damos todas las exenciones impositivas imaginables, les regalamos la energía, y a la hora de compartir lo importante, se hacen los boludos. Al final del día, no son más que una ensambladora. Si nuestras empresas se ponen las pilas, podemos reemplazarlos cuando queramos, ¿o no? Exacto. A eso me refiero, exclamó Campos, y una sonrisa torcida, sucia, se dibujó en su rostro mientras se recostaba en su sillón de cuero. Bajó la voz, como un conspirador que comparte un secreto oscuro. Por eso, Ricardo, si no nos lo dan, se lo vamos a sacar. Sacar. Directamente, balbuceé, sintiendo un escalofrío. Pero claro. Si los Ponjas no lo quieren largar, se lo robamos. La fábrica está en nuestro territorio, ¿no? Y todos los que laburan adentro, hasta el último pibe, son argentinos. Maneras sobran, che. Era la confesión de un crimen. Un plan para cometer espionaje industrial usando el poder del Estado. Pero en ese momento, enceguecidos por la soberbia, habíamos perdido todo rastro de sensatez. Disfrazamos el robo con la palabra patria, convertimos la piratería en un acto de soberanía. ¿Qué necesita que haga, subsecretario?, pregunté, ya completamente a bordo de la locura.
Júntame a los dueños de las contratistas. Todos esos que viven de las migajas que les tira Donichi. Si les apretamos un poco las tuercas, no va a ser tan difícil que nos saquen un par de planos de adentro de la fábrica. Esa misma tarde, en una sala reservada de la gobernación, convocamos a los dueños de las principales empresas proveedoras de Donichi. Los trajeron sin darles explicaciones, y el miedo se reflejaba claramente en sus rostros. Campos, mirándolos desde arriba, con las piernas cruzadas con insolencia, les habló. Señores, hoy les voy a dar la oportunidad de hacer algo por la patria. ¿Por la patria, subsecretario?, preguntó uno de ellos, un hombre mayor de apellido Ferraro. Necesito que me consigan los planos de los nuevos procesadores que están desarrollando en la planta. Y los diagramas de la maquinaria más moderna. Tráiganme eso. Las caras de los empresarios se volvieron de cera. Subsecretario, eso es un delito, tartamudeó Ferraro. Si se enteran, Donichi nos cancela el contrato en el acto. Las multas nos funden. Hablamos de cientos de millones de pesos. Nuestras empresas desaparecen. ¿Desaparecen?, repitió Campos con una frialdad que helaba la sangre, y golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Quién carajo dijo que van a desaparecer? Les estoy diciendo que el gobierno argentino los va a bancar. ¿De qué tienen miedo? Si Donichi les corta el contrato, las empresas del Estado les van a comprar todo el stock. Ahora si se niegan a colaborar, bueno, mañana mismo les puede caer una inspección de la AFIP, de los bomberos, de medio ambiente. Yo que ustedes, lo pensaría bien. Era un apriete mafioso. Una amenaza vil, usando todo el peso del Estado. Los empresarios, con lágrimas de impotencia en los ojos, no tuvieron más remedio que asentir. Veía el terror y la culpa en sus miradas, pero elegí ignorarlo. Me convencí a mí mismo, ¿qué van a hacer los de Donichi? Sin nuestro mercado, no son nadie. Nosotros tenemos la sartén por el mango. Esa estúpida y arrogante convicción me había nublado por completo el juicio. El plan se ejecutó en menos de 10 días. Sobornamos a un gerente de producción argentino dentro de la fábrica, un pibe ambicioso al que le prometimos el oro y el moro. Convencimos a los empleados de las contratistas para que metieran dispositivos de almacenamiento en sus mochilas, escondidos entre los sándwiches y el termo del mate. Así, como si nada, se infiltraron. En un solo pendrive, miserable y diminuto, se llevaron décadas de conocimiento, de investigación y desarrollo, el alma misma de Donichi Electronics que se fugaba por la puerta de atrás. Campos, con los datos en su poder, celebró como un nene con juguete nuevo. ¡Ja, ja, ja! Mirá vos qué fácil era. Tanto misterio, tanto que escondían los ponjas, y era solo esto. Ahora podemos fabricar lo mismo. No, mejor. Lo vamos a hacer más barato y se los vamos a meter en el orto. Pero habíamos pasado por alto un detalle, uno solo, pero fundamental. Ni la empresa Donichi Electronics, ni mucho menos la nación de Japón, estaban dirigidas por boludos. Hacía años que ellos preveían una situación como esta. Tenían sistemas de seguridad impenetrables, pero más importante aún, poseían un instinto casi animal para detectar la deslealtad. Una semana después, sonó el teléfono de mi oficina. Era el señor Ono, director de Relaciones Institucionales de Donichi Argentina. Un hombre siempre correcto, amable, de esos que ante nuestras exigencias más delirantes respondía con una sonrisa serena y lo vamos a analizar. Por eso mismo, lo subestimábamos. Lo veíamos como un japonés sumiso, un tipo fácil de llevar por delante. Subsecretario Peña, ¿tendría un momento para tomar un café? Su voz era tan calma como siempre, pero había algo distinto, una corriente helada que no supe identificar. Acepté, fingiendo una tranquilidad que no sentía. Señor Ono, qué gusto. ¿En qué puedo servirle? Lo recibí en mi despacho. Ni siquiera se sentó. Se acercó a mi escritorio y depositó con suavidad una carpeta gruesa, de cartón. Era pesada. ¿Y esto qué es? Bromeé, para romper el hielo.
No me diga que me trae una coima, que me ofendo, Pero adentro no había fajos de billetes. Había fotos. Capturas de las cámaras de seguridad que mostraban al empleado de la contratista que habíamos cooptado entrando sigilosamente a la sala de servidores de Donichi. Y otra foto, aún más lapidaria, del mismo empleado entregándole el pendrive a un asistente de campos en un café del centro. Un sudor frío me recorrió la espalda. Aún así, intenté hacerme el desentendido, con esa desfachatez tan propia del funcionario argentino. ¿Y esto? Están espiando a los ciudadanos argentinos. Esto es una violación a la privacidad, señor Ono. Subsecretario Peña, su voz sonó grave y serena, interrumpiéndome. Levantó la vista lentamente y me clavó los ojos. La sonrisa amable había desaparecido por completo de su rostro. En su lugar, había una mirada filosa, implacable, como la de un tigre acechando a su presa. ¿De verdad pensaban que no nos íbamos a dar cuenta? Su voz era baja, pero cada palabra retumbaba en el silencio de la oficina. ¿Que el gobierno argentino estaba detrás de esto, amenazando a nuestros proveedores para que nos robaran la tecnología? ¿De qué habla? Tenga cuidado con lo que dice. ¿Tiene pruebas de semejante acusación? Es una calumnia. Las pruebas ya fueron enviadas a nuestra casa matriz en Tokio, continuó, imperturbable. Y también hemos elevado un informe oficial al gobierno de Japón. El señor Ono suspiró profundamente, por primera vez, se sentó. Subsecretario Peña, yo lo consideraba un amigo. Por eso, cuando desde Buenos Aires nos llegaban exigencias imposibles, siempre intenté defender la posición de la provincia, buscar un punto medio. Pero esto cruza una línea que no tiene retorno. ¿Qué línea?, insistí, tratando de mantener el personaje. Solo estamos pidiendo una colaboración tecnológica justa. Su fábrica está en nuestra tierra, es lógico que compartan su conocimiento. En ese instante, el señor Ono sonrió. Pero no fue una sonrisa, fue una mueca de desprecio absoluto. ¿Colaboración tecnológica? Al robo no se le llama colaboración. No se confunda, subsecretario. La tecnología no son unos papeles con dibujitos. Es el alma de 50 años de trabajo, de miles de ingenieros que se pasaron noches sin dormir, que fracasaron 1000 veces hasta lograrlo. Es la acumulación de un espíritu. ¿De verdad creen que por robar un pendrive se pueden llevar también el alma? Hizo una pausa. Donichi Electronics no, corrijo, Japón, como nación, detesta la traición por encima de todas las cosas. Es una cuestión de principios. Con alguien que ha roto la confianza, no hacemos negocios ni por 10 pesos. Ni por uno. Se puso de pie, su figura menuda de repente parecía gigantesca. Esta es la última advertencia. Detengan todo esto ahora mismo. Y dígale al subsecretario Campos que la tecnología que robaron está encriptada. No les sirve para nada. Pero si insisten en seguir por este camino sucio, entonces van a descubrir por las malas lo que pasa cuando Donichi y el pueblo japonés se enojan de verdad. Dicho esto, se dio media vuelta y salió de mi despacho. La puerta se cerró con un sonido suave, pero yo me quedé paralizado, de pie en medio de la oficina. Esa última mirada no era la de un empresario enojado. Era la mirada de un juez dictando sentencia, la mirada de un dios de la muerte anunciando la extinción a quien ha profanado lo sagrado. Pero yo, en mi infinita estupidez, ignoré ese terror visceral. Me autoconvencí. Pura amenaza, me dije. Un bluff para negociar mejor. ¿Qué van a hacer? ¿Empacar todo e irse? Imposible. Corrí a buscar a Campos. Subsecretario, nos descubrieron. Los de Donichi lo saben todo. Me mostraron fotos, pruebas. Campos me escuchó, y por un segundo pareció sorprendido. Pero enseguida soltó una carcajada. Ja. ¿Y qué si nos descubrieron? ¿Qué van a hacer? Llevarnos a juicio. Esto es Argentina, papá.
La ley, la policía, los jueces, todo juega para nuestro lado. Si un ponja nos hace un juicio acá, podemos hacer que el fallo tarde 10 años en salir. Pero el tipo parecía muy serio, habló de la confianza rota, de última advertencia. No seas cagón, Peña, se burló. Es todo teatro. Una maniobra barata para que aflojemos. Pensá un poco, che. ¿Te creés que Donichi va a dejar el mercado argentino así como si nada? La mano de obra es barata, la logística es de primera. Campos se levantó y señaló por la ventana. Afuera, un cartel publicitario gigante de Donichi dominaba el paisaje urbano de Río Grande. Mirá eso, Peña. Eso es guita. Esos tipos vinieron acá siguiendo el olor de la plata. Son comerciantes, no samuráis. El orgullo, la confianza, que me vengan con boludeces. Delante de los billetes, todo el mundo agacha la cabeza. Apretamos un poco más y van a volver arrastrándose, pidiendo perdón y ofreciéndonos los planos originales en bandeja. Su confianza era tan absoluta, tan contagiosa, que yo también me tranquilicé. Es verdad, pensé. Una corporación se mueve por las ganancias. No van a tirar por la borda una inversión tan gigantesca por una cuestión de principios. Volvimos a darnos la mano, sellando nuestro pacto suicida. Nuestro siguiente movimiento fue una guerra sucia en los medios. Al día siguiente, los canales y diarios oficialistas comenzaron a atacar a Donichi Electronics con una ferocidad inusitada. Los titulares eran venenosos: Donichi Electronics, la empresa japonesa que desprecia al consumidor argentino. La soberbia de una multinacional que se niega a compartir tecnología. Expertos opinan, sin el mercado argentino, Donichi pierde toda competitividad global. La televisión, los diarios, Internet, una marea de noticias falsas y tendenciosas inundó el país. Movilizamos a nuestros trolls en las redes sociales para instalar hashtags, boicota Donichi, fuera japoneses de Argentina. Una operación miserable, infantil, para acorralarlos y obligarlos a rendirse. Campos leía los diarios y se reía a carcajadas. Mira esto, Peña. La opinión pública está que arde. Ahora sí que los ponjas se deben estar cagando en las patas. En cualquier momento aparece Ono llorando por los rincones. Y cuando eso pase, no solo les vamos a pedir los planos, les vamos a exigir parte de las acciones. Yo asentía a su lado, como un idiota. Un estratega brillante, subsecretario. Un país tan chiquito como Japón queriendo pulsear con una potencia como la nuestra es como querer ganarle a un Fiat 600 con una Ferrari. Pero destapamos el champagne demasiado pronto. El adversario que habíamos elegido no era un simple comerciante. Era el descendiente de una estirpe que, 50 años atrás, había levantado un imperio de la nada, sobre las cenizas de un país devastado. Eran herederos de un orgullo inquebrantable, capaces de asumir pérdidas de miles de millones de dólares con tal de dar vuelta a una batalla cuando su honor era pisoteado. Esa capacidad de resiliencia, ese punto de quiebre terrorífico del espíritu japonés, era algo que no figuraba en nuestros cálculos de almacenero. Una semana después, empezaron a llegar informes de que algo raro pasaba en la fábrica. Ferraro, el dueño de una de las contratistas, vino a verme con el rostro desencajado. Subsecretario, algo no anda bien. ¿Qué pasa, Ferraro? ¿Los de Donichi ya se están rindiendo? No, todo lo contrario. La producción está bajando. Muchísimo. ¿Será algo temporal? No, no lo es. Ya no hay horas extras. Y corre el rumor de que adentro están desmantelando maquinaria. ¿Desmantelando? Estarán renovando los equipos, hombre. No sea paranoico. Lo despaché sin darle mayor importancia. La idea de que pudieran desarmar esa fábrica monstruosa y llevársela a otro lado me parecía, simplemente, imposible. Pero esa noche, recibí un mensaje de texto del señor Ono. No tenía el saludo cordial de siempre, ni un largo texto explicativo. Era una sola frase, seca y definitiva:
Subsecretario Peña, gracias por todo. Al leer esas 4 palabras, sentí que el corazón se me hundía en el estómago. Eso no era un saludo de despedida. No podía serlo. Era una táctica de negociación, el último apriete. Intenté responder, con los dedos temblando sobre la pantalla, pero no me salían las palabras. Miré por la ventana. Allá, en la distancia, la planta de semiconductores de Donichi, ese lugar cuyas luces nunca se apagaban, 365 días al año, 24 horas al día, ese faro que iluminaba las noches de la ciudad, se veía extrañamente tenue. La luz era débil, enfermiza. Sentí miedo. Pero me negaba a aceptarlo. ¿Cómo iban a irse de verdad? El mercado éramos nosotros. Los protagonistas éramos nosotros. Con esa creencia estúpida aferrada al pecho, me fui a dormir, sin saber que un tsunami devastador, uno que se tragaría no solo a la provincia sino a la economía entera del país, estaba a punto de golpear la costa. La noche más terrible y lamentable de mi vida transcurrió así, en la calma que precede a la catástrofe. Subsecretario, acá están los informes de esta mañana. Hay algo en los datos que no cierra. Apenas llegué a la oficina, el encargado de la aduana me dejó una pila de papeles sobre el escritorio. Su cara reflejaba una inquietud evidente. Tratando de ahuyentar mis propios fantasmas de la noche anterior, le pregunté en voz alta. ¿Qué no cierra? Bajaron las exportaciones. No, el problema no es la exportación. La importación está en cero. Cero. ¿Cero de qué? De materia prima, señor. Las placas de vidrio para las pantallas, los componentes clave para los smartphones, todos los insumos que llegaban cada mañana desde Yokohama y Kobe para la planta de Donichi. Desde hoy a la madrugada, el flujo se cortó por completo. No entró ni un solo container. En ese instante, la virome se me resbaló de los dedos. Que no entre materia prima para una industria, eso significa que el corazón se detiene. Como un ser humano al que le quitan la comida, una fábrica sin insumos no puede funcionar. Pero seguí negando la realidad, desesperadamente. Será por un mantenimiento programado, pensé. O un inventario es solo una forma de protesta, nos están haciendo un piquete industrial. Están enojados, nada más. Pero algo en mi interior me decía que la escala era demasiado grande. Y el volumen de salida, continuó el hombre de la aduana, es altísimo. ¿Salida? ¿Te referís a los productos terminados? No, señor. No son productos. Son equipos. Están sacando la maquinaria. Las fotos que me mostró eran una puñalada. Eran las 2 de la mañana, una captura de las cámaras de seguridad del puerto de Ushuaia. Decenas de camiones especiales, con el logo de Donichi, formando una caravana interminable hacia los muelles. Los containers que llevaban tenían etiquetas que decían MC. Maintenance, pero su tamaño y forma delataban que se trataba, sin lugar a dudas, de la maquinaria de precisión para fabricar semiconductores. Mantenimiento, susurré con la voz temblorosa. Solo la mandan a reparar a la casa matriz. Pero mi corazón latía como una alarma de incendios. Nada entraba, y todo salía. Era el preludio de una retirada. Y no una huida improvisada, sino una operación militar, planificada con una precisión, sigilo y rapidez aterradoras. Corrí al despacho de Campos. Al abrir la puerta, lo encontré leyendo el diario con aire satisfecho, sorbiendo un café. En la primera plana, un titular sensacionalista rezaba, cede Donichi ante la presión argentina. Subsecretario, es una catástrofe. ¿Qué tanto escándalo, Peña? ¿Qué pasa? Los de Donichi mandaron la carta de rendición. No es rendición, es retirada. Se cortó el ingreso de materia prima y están sacando los equipos del país. Está todo filmado por las cámaras del puerto. Le entregué los informes y las fotos, pero Campos se rió en mi cara. Peña, todavía no entendés la mentalidad de estos ponjas.
Es todo un bluff, hombre. Un acting. Pero están sacando las máquinas. Es una amenaza. Miren que si siguen jodiendo, nos vamos de verdad. Es para asustarnos, nada más. Usa la cabeza, ¿a dónde carajo se van a llevar esa fábrica gigante? ¿A Vietnam? ¿A la India? Allá se les corta la luz cada 2 por 3 y las rutas son un desastre. Una empresa de altísima precisión como Donichi no puede sobrevivir en esos países bananeros. Campos estaba absolutamente convencido. En su cabeza, la idea de que Argentina era el centro del universo estaba solidificada como el hormigón. Infraestructura, mano de obra calificada, un mercado interno enorme. El único país que tiene las 3 cosas somos nosotros, Ricardo. A menos que el CEO de ellos sea un pelotudo, la cuenta es fácil, en el momento en que se van de Argentina, empiezan a perder guita. Así que todo esto es un show. En un par de días, van a volver a producir como si nada. Vos mirá. Su lógica parecía impecable. O, mejor dicho, yo quería creer que lo era. Pero la ansiedad no se me iba. Tenía que verlo con mis propios ojos. Tomé mi auto y manejé hasta la planta de Donichi. La ruta, que normalmente estaba congestionada por los colectivos de los empleados y los camiones de proveedores, estaba extrañamente vacía. Los bodegones y parrillas de la entrada, que a esa hora del mediodía rebalsaban de gente, estaban desiertos, con las moscas como únicos clientes. La entrada principal del complejo, siempre un hervidero de actividad, estaba en un silencio sepulcral. Al llegar a la garita, los guardias me frenaron. Eran los mismos tipos que antes me abrían la barrera con una sonrisa y un «Buen día, subsecretario», pero hoy su actitud era otra. El acceso está restringido. Por favor, retírese. Soy Ricardo Peña, de la Gobernación. Vengo a ver al director de la planta. Disculpe, señor. Son órdenes de arriba. Ninguna persona externa, y especialmente ningún funcionario de gobierno, puede ingresar. ¿Qué decís? Soy la autoridad de fiscalización de esta zona. ¿Con quién te crees que estás hablando? Levanté la voz, pero los guardias no se movieron ni un centímetro. En ese momento, detrás de la barrera, vi una cara conocida. El señor Ono. Estaba vestido con ropa de trabajo, casco y se comunicaba por un walkie-talkie, dando órdenes. Señor Ono. Ono-san, grité, agarrándome de los barrotes de la reja. Se dio vuelta lentamente. Su expresión era de una calma aterradora. No había enojo ni tristeza. Solo el rostro impersonal de alguien que está ejecutando una tarea. Y eso, precisamente, fue lo que me hizo temblar. No se acercó. Desde la distancia, hizo una leve inclinación de cabeza, se dio media vuelta y desapareció dentro de la planta. Como si me estuviera diciendo, con usted, ya no hay nada que hablar. En ese instante lo comprendí. No era una protesta. No era una táctica de negociación. Era real. Se estaban yendo de verdad. Por encima de los muros de la fábrica, vi el brazo de una grúa gigante en movimiento. Estaba desmontando el logo de Donichi Electronics del techo del edificio principal. Escuché el estruendo metálico cuando el cartel gigantesco golpeó el suelo. Ese sonido fue un golpe directo a mi pecho. Era el sonido de la prosperidad de Tierra del Fuego haciéndose añicos. Volví a la gobernación como un autómata y convoqué una reunión de emergencia. Gobernador, tenemos que detenerlos. Donichi está haciendo las valijas. Están bajando los carteles. Pero la reacción del gobernador y los otros secretarios fue tibia, casi indiferente. Campos ya se había encargado de mover sus hilos. Ricardo, ¿no estarás exagerando un poco? El subsecretario Campos nos dijo que es solo una renovación de equipos. Claro, las máquinas viejas las tiran y traen nuevas. Y el cartel seguro estaba oxidado, lo cambian y listo. No, grité, desesperado. Vi los ojos del señor Ono.
Eran los ojos de alguien que se va para no volver. Tenemos que ir ahora mismo y rogarles de rodillas si hace falta. Ay, por favor, qué patético, se burló alguien. Somos el gobierno, che. No le vamos a andar rogando a una empresita japonesa. Déjalos que hagan su show. Cuando se les acabe la plata, van a volver con la cabeza gacha. Nadie me creyó. Estaban borrachos de una confianza estúpida, drogados con la idea del no puede ser, y se negaban a mirar la realidad de frente. Y así, el tiempo dorado, el tiempo precioso en el que aún se podía hacer algo, se nos escurrió entre los dedos. Pasó un día, 2, 3. De las chimeneas de Donichi ya no salía humo. Por las noches, sus luces permanecían apagadas. Un silencio ominoso se apoderó de la ciudad, como la calma chicha que precede el huracán. Y entonces, una semana después, el lunes 15 de septiembre, al alba, el fax de mi oficina empezó a escupir papel como si tuviera convulsiones. Al mismo tiempo, todos los teléfonos del despacho comenzaron a sonar al unísono. Subsecretario. Vio las noticias. La casa matriz de Donichi emitió un comunicado oficial. Con manos temblorosas, agarré el papel del fax. El título del documento era engañosamente cortés: Donichi Electronics, comunicado sobre la reestructuración de la cadena de suministro global y ajuste estructural de sus operaciones en la República Argentina. Pero el contenido era una sentencia de muerte. Debido a los reiterados intentos de apropiación indebida de tecnología y al severo deterioro del clima de negocios en el país, se ha decidido el cese total y definitivo de la producción en nuestra planta de Río Grande. El volumen de producción existente será transferido de forma inmediata a nuestras filiales en Vietnam e India. La indemnización para los empleados locales, con una bonificación del 30% por sobre lo estipulado por la Ley Laboral Argentina, ha sido depositada en su totalidad en el día de la fecha. Los contratos con las empresas proveedoras han sido rescindidos, previo pago de las multas correspondientes. A partir de hoy, Donichi Electronics abandona Tierra del Fuego. Abandonan. El papel se me cayó de las manos. La cabeza se me puso en blanco. Lo hicieron. Los hijos de puta realmente lo hicieron. Abandonaron una inversión de miles de millones de dólares, tiraron a la basura equipos y una fábrica entera, y se fueron en una semana, como si fuera una operación militar. En ese instante, la gobernación se convirtió en un manicomio. La puerta de la oficina del gobernador se abrió de par en par y salió en calzoncillos. ¿Qué es esto? ¿Cómo que Donichi se fue? ¿Dónde está Campos? Tráiganme a Campos ahora. Pero el subsecretario Campos no atendía el teléfono. Más tarde nos enteramos de que, apenas escuchó la noticia, se había tomado el primer avión a Buenos Aires. Había huido como una rata para eludir su responsabilidad. La ciudad se convirtió en un infierno. 50.000 obreros, con el telegrama de despido en la mano, salieron a la calle. Pero no insultaban a Donichi. La indemnización había sido más que generosa. Su furia se dirigió contra nosotros, contra el gobierno. Fueron los políticos corruptos que quisieron coimearlos y los espantaron. Devuélvannos el laburo. ¿Qué carajo le damos de comer a nuestros hijos ahora? La plaza frente a la gobernación se llenó en minutos con una multitud de decenas de miles de personas. Volaban las bombas Molotov, el sonido de los vidrios rotos se mezclaba con los gritos. Yo miraba ese infierno desde la ventana de mi oficina, y las piernas me flaquearon. Caí de rodillas al suelo. Pero eso era solo el comienzo. La verdadera catástrofe, el efecto dominó, estaba por empezar. Las empresas proveedoras de Donichi, las que dependían exclusivamente de ellos, empezaron a quebrar al día siguiente. Una tras otra. Las que les proveían a ellas, también. En una semana, los desocupados pasaron de 50.000 a 200.000. El mercado inmobiliario colapsó. Los barrios donde vivían los empleados de Donichi se llenaron de carteles de venta, pero no había un solo comprador. El precio de las casas se desplomó a la mitad en una noche.
Los restaurantes cerraron, los taxistas daban vueltas con el auto vacío. La famosa calle San Martín, el orgullo comercial de la ciudad, parecía un desierto. Sin los componentes de Donichi, hasta los que fabricaban productos truchos se quedaron sin negocio. La economía de la ciudad se había detenido por completo. Como un cuerpo al que se le tapa la arteria principal, Río Grande empezó a necrosarse a una velocidad pavorosa. Una tarde me puse un gorro, me tapé la cara y fui hasta la zona de la ex fábrica. Era un pueblo fantasma. El rugido constante de las máquinas había sido reemplazado por el silbido del viento. Miles de ventanas oscuras me devolvían la mirada. En el portón principal, una cinta roja con la palabra «clausurado». Sentado en el suelo, abrazado a una botella de vino barato, había un hombre. Era el dueño de un pequeño restaurante de minutas frente a la planta, un lugar al que yo iba a menudo. Un descendiente de japoneses. Se había hecho rico dándole de comer a los empleados de Donichi, y acababa de ampliar el local. «Maestro», le dije en voz baja. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Ah, el funcionario, discúlpeme». «De verdad, discúlpeme», me dijo. «¿Crees que con disculpas se arregla algo?», gritó. Me endeudé en 5 millones de pesos para ampliar el boliche. Confié en la gente de Donichi, invertí todo lo que tenía. ¿Y ahora? ¿Quién carajo va a venir a comer mis milanesas? No pasa ni un alma. La rabia lo hizo temblar, y estrelló la botella contra el asfalto. Los vidrios rotos saltaron hasta mis pies. Fueron ustedes. Ustedes los que quisieron robarles la tecnología y los echaron a patadas. Ladrones. ¿Traidores? Les pagan con mierda al que les da de comer. Sus insultos eran puñales que se me clavaban en el pecho. Y tenía razón. Éramos ladrones. ¿Cuánta plata había invertido Donichi en esta ciudad durante 50 años? ¿A cuánta gente le habían dado trabajo? Y nosotros, en lugar de agradecerles, les mostramos los dientes para robarles un poco más. Matamos a la gallina de los huevos de oro por pura codicia. De vuelta a casa, la ciudad estaba a oscuras. Muchas luces de la calle estaban apagadas. Los ingresos de la municipalidad se habían desplomado y no había plata ni para pagar la factura de la luz. En medio de esa penumbra, lo entendí por primera vez. Ese lugar que nosotros llamábamos con desprecio la ensambladora era, en realidad, el faro que iluminaba esta ciudad. Y ahora que el faro se había apagado, estábamos perdidos en la oscuridad, a la deriva. El arrepentimiento, por más rápido que llegue, siempre llega tarde. Pero el mío había llegado tardísimo. Desde Buenos Aires, finalmente, enviaron una comitiva para investigar lo sucedido. Campos, por supuesto, intentó culparme a mí y a los funcionarios de la provincia de todo el desastre. Pero yo ya no tenía escapatoria. No podía morir así. La cagada que me había mandado, tenía que limpiarla yo. Lo decidí en ese momento. Al diablo con el orgullo y la reputación. Lo único que importaba eran los 200.000 fueguinos que se estaban muriendo de hambre. Si tenía que arrodillarme ante los japoneses, si tenía que arrastrarme y besarles los pies, lo iba a hacer. Tenía que traer a Donichi de vuelta. Busqué el contacto de la embajada de Japón. Y por primera vez en mi vida, me quité la máscara de funcionario arrogante y empecé a escribir una carta como lo que era, un hombre culpable pidiendo clemencia. Estimado señor Ono, y directivos de Donichi Electronics. Soy Ricardo Peña, de Tierra del Fuego. Les ruego, por favor, que me escuchen una sola vez. No vengo a pedir perdón. Vengo a pedirles que nos salven. Es una súplica por nuestras vidas. Mientras escribía, lágrimas calientes caían sobre el dorso de mi mano. Eran las lágrimas de un arrepentimiento tardío, pero también las lágrimas de sangre de un hombre desesperado por salvar a su pueblo de la ruina. Pero todavía no sabía con quién me estaba metiendo. Donichi Electronics, y Japón como nación, son un adversario de una frialdad implacable.
No se dejan llevar por las emociones. Lo único que buscan es una justicia absoluta, una reparación total y una rendición incondicional. Lo que me esperaba no era una negociación. Era la crónica de una humillación. Una llovizna fría y persistente caía sobre Buenos Aires. Frente a la embajada de Japón, mi antiguo título de subsecretario ya no significaba nada. Sin paraguas, empapado hasta los huesos, permanecí de pie frente a las rejas de hierro forjado. La gente que pasaba me miraba como un loco, pero no sentía vergüenza. Sentía el peso de 200.000 fueguinos colgados de mi espalda. Por favor, déjenme pasar. Por favor, solo quiero hablar con alguien, le rogaba a los guardias. Después de 3 horas, el portón se abrió y salió un joven secretario. Señor Ricardo Peña. Pase. El cónsul lo espera. Dentro de la embajada hacía calor, pero mi cuerpo no dejaba de temblar. No era por el frío. Era por el miedo a la ira fría y filosa de los japoneses que estaba a punto de enfrentar. Al abrir la puerta de una sala, vi al agregado comercial de la embajada, y a su lado, una cara conocida. El señor Ono. El mismo hombre que, una semana atrás, me había ignorado fríamente en el portón de la fábrica. Siéntese, por favor, dijo Ono. Su voz era seca, impersonal. Sobre la mesa había 2 tazas de café humeante, pero no me atreví a tocarlas. Ahora ya no era, señor. Era el director ejecutivo de la corporación. Su antiguo puesto era una formalidad. Director, comencé, pero me interrumpió. Subsecretario, dejemos los sentimentalismos de lado. No hemos convocado a gente tan ocupada para escuchar lamentos. Vayamos al grano. Fue directo, cortante. No me dio tiempo a sacar la carta de arrepentimiento que había preparado. Estamos al tanto de la situación en Tierra del Fuego. Es un infierno, ¿verdad? Sí, director. Es un infierno. Y fue mi culpa. Mi arrogancia. Los ciudadanos están muriendo de hambre. Por favor, reabran la fábrica. Haremos lo que sea que nos pidan. Me arrodillé en el suelo y bajé la cabeza hasta tocar la alfombra. Un alto funcionario argentino, arrodillado frente al directivo de una empresa extranjera. Una humillación inimaginable. Pero, como dije, mi orgullo ya estaba hecho polvo. El director Ono me miró desde arriba durante un largo rato, y luego suspiró. Levántese. A los japoneses no nos gustan las genuflexiones. Preferimos que demuestren las cosas con hechos. Dejó un solo papel sobre la mesa. Donichi Electronics, 3 condiciones fundamentales para la reanudación de operaciones en Argentina. Eran solo 3 puntos. Pero su contenido era una soga al cuello del gobierno argentino. Léalo, me dijo. Con manos temblorosas, tomé el papel. Primero, sanción de una ley especial de protección a la propiedad intelectual de inversiones extranjeras. Una ley que contemple penas de hasta prisión perpetua para los responsables y la clausura de las empresas involucradas en casos de robo de tecnología. Era una exigencia de cambiar el Código Penal argentino. Segundo, castigo a los responsables de este incidente. Exigimos la destitución, arresto y procesamiento de todos los funcionarios que ordenaron o consintieron el robo de tecnología, incluyendo al subsecretario Campos. Era pedir la cabeza de un alto funcionario del partido gobernante. Y el tercero, el director hizo una pausa. El tercero es el más importante. Queremos que se establezca dentro de la planta de Río Grande un centro de capacitación en ética y calidad japonesa. Y todos los empleados, y también los funcionarios de la provincia, deberán pasar obligatoriamente por una reeducación espiritual. ¿Reeducación espiritual? Les vamos a enseñar que robar tecnología no te convierte en un ser humano. Les vamos a enseñar lo que significa para un japonés fabricar un semiconductor. El significado de la confianza, del alma de un artesano. Nadie que no haya aprobado esa capacitación será contratado.
Y no negociaremos con ningún funcionario que no la haya completado. Me quedé sin palabras. No pedían dinero, ni exenciones impositivas. Pedían cambiar las leyes, la política y el espíritu de la Argentina. Eran condiciones más humillantes que las que un vencedor le impone a un país derrotado en una guerra. Pero no podía objetar nada. Habíamos perdido, y de la peor manera. Tienen una semana, dijo el director Ono mientras se levantaba. Si en una semana no cumplen con todo esto, Donichi se irá de Argentina para siempre. Vietnam y la India nos están ofreciendo condiciones inmejorables. Elija, subsecretario Peña. Proteger el orgullo y morir todos juntos, o tragarse el orgullo y renacer. Salí de la embajada como un sonámbulo. Tenía la cabeza hecha un lío. ¿Arrestar a Campos? Un pez gordo del gobierno. Eso significaba jugarme la vida. Pero en el tren de vuelta, las noticias de Tierra del Fuego que veía en mi celular eran devastadoras. Un desocupado se había prendido fuego frente a la ex fábrica. Los restaurantes vacíos. La ciudad paralizada. No había más tiempo que perder. Usando todos los contactos que me quedaban en Buenos Aires, envié una carta a la Oficina Anticorrupción. Una denuncia interna. Adjunté todas las pruebas de la corrupción de Campos y de cómo había fabricado y encubierto el incidente con Donichi. Era una denuncia que podía mandarme a mí mismo a la cárcel. Después, averigüé dónde se escondía Campos, en una quinta de lujo en las afueras de la capital. Fui hasta allí y entré. Estaba borracho, rodeado de mujeres, en medio de una fiesta. Mientras la gente en el sur se moría, el responsable vivía en la opulencia. La sangre me hirvió de rabia. ¿Quién carajo sos vos?, me gritó. Soy Peña, subsecretario. Ah, Peña. Justo a tiempo. Se calmaron un poco las cosas en el sur. ¿No te dije que los Ponjas iban a volver? Todavía no entendía la realidad. O no quería entenderla. No van a volver, subsecretario. No mientras usted siga acá. ¿Qué decís, pelotudo? ¿Vos sabés quién soy yo? Sí, sé quién es. Es un traidor a la patria y una rata miserable. Hijo de puta, te mato, gritó, y me iba a tirar una botella, pero en ese momento la puerta se vino abajo y entraron varios hombres de traje. Eran de la Justicia Federal. Jorge Campos, queda detenido por abuso de autoridad y sabotaje a la economía nacional. Ustedes no saben con quién se meten. Peña, fuiste vos, traidor. Se lo llevaron a los gritos, arrastrándolo como un perro. Cuando su voz se perdió por el pasillo, me desplomé en el suelo, llorando. No era alivio. Era el arrepentimiento de no haber hecho esto mucho antes. De no haber escuchado a mi conciencia. La noticia del arresto de Campos sacudió al país. El gobierno nacional finalmente comprendió la gravedad de la situación. La salida de Donichi estaba provocando una corrida de capitales extranjeros. Asustados, tomaron la decisión. Una semana después, en una sesión de emergencia, el Congreso de la Nación aprobó la nueva ley. La gente la llamó la Ley Donichi. Campos y sus cómplices fueron a juicio y condenados a cadena perpetua y la confiscación de todos sus bienes. Quedaba solo la tercera condición, la más difícil, la reeducación espiritual. Hubo mucha resistencia. ¿Por qué tenemos que dejarnos adoctrinar por los japoneses? ¿Dónde queda el orgullo nacional?, decían algunos. Pero fui a la televisión y le hablé al país. El orgullo nos da de comer. Perdimos a Donichi no por falta de tecnología, sino por falta de valores. Porque nuestra viveza criolla es un cáncer. Porque robar nos parece normal y no cumplir la palabra es moneda corriente. Ese espíritu podrido es el que nos destruyó. Tenemos que aprender. Aprender como Japón, desde una tierra arrasada, se convirtió en una potencia mundial. Tenemos que aprender de su tenacidad y su honestidad para poder sobrevivir. Mi súplica,
Casi un aullido de dolor, cambió la opinión pública. La gente empezó a decir, si nos devuelven el laburo, que nos enseñen lo que quieran. Y el día prometido llegó. Frente al portón de la fábrica en Río Grande, se juntaron miles de ciudadanos. Llevaban carteles que decían, gracias por volver y, perdón, Donichi. Una caravana de autos negros llegó a lo lejos. De uno de ellos bajó el director Ono. Detrás de él, decenas de maestros de calidad, enviados desde Japón. Parecían médicos, vestidos con guardapolvos blancos, llegando a salvar a un paciente moribundo. Corrí y estreché la mano. Director, cumplió su promesa. Usted cumplió la suya, subsecretario, sonrió levemente. Yo quería volver. Quería volver a Tierra del Fuego. Cuando caminó hacia el portón, las rejas cerradas se abrieron con un chirrido metálico. El corazón de la fábrica, detenido durante un mes, empezaba a latir de nuevo. Un grito de júbilo sacudió la tierra. La gente se abrazaba, lloraba. Pero Donichi no reinició la producción de inmediato. Como habían prometido, empezaron por la educación. 5.000 empleados argentinos fueron reunidos en el auditorio principal. En el escenario, un anciano japonés de pelo blanco. Era un ingeniero legendario, uno de los fundadores del mito de los semiconductores de Donichi. A través de un intérprete, su voz serena llenó el auditorio. Hoy no he venido a encender las máquinas. He venido a encender sus corazones. Sacó de su bolsillo un chip defectuoso. Si uno de estos sale mal, ¿qué hacen ustedes? ¿Lo mezclan con los buenos para que no se no? ¿O lo tiran? En Donichi, esto no es basura. Es vergüenza. Una mancha en un producto que lleva tu nombre, el honor de tu país, es como escupirte en tu propia cara. Así trabajamos los japoneses. Por eso llegamos a donde llegamos. ¿Ustedes pueden hacer eso? Se hizo un silencio espeso. Para los trabajadores argentinos, acostumbrados al «lo atamos», con alambre, y al «si pasa, pasa», era una pregunta que los dejaba desnudos. En ese momento, un obrero veterano de la primera fila se puso de pie. Vamos a aprender. Yo también quiero trabajar con la frente en alto y ser un padre del que mis hijos se sientan orgullosos. Un aplauso estalló en la sala. No era un aplauso forzado. Era un aplauso de respeto y emoción que nacía desde las entrañas. Donichi ya no era solo la empresa que pagaba los sueldos. Se había convertido en una escuela de vida. La educación fue rigurosa. Se empezó de cero, aprendiendo a limpiar una sala de producción hasta que no quedara una mota de polvo. Los maestros japoneses pasaban noches enteras enseñando a los obreros argentinos. No solo la técnica, sino la mentalidad. Che, este tornillo está flojo. Hacelo de nuevo. Los gritos retumbaban en la planta, pero nadie se quejaba. Al contrario, decían gracias al unísono y volvían a empezar. Y así pasó un mes. Río Grande parecía otra ciudad. Volvió la vida, la actividad. Pero lo que más había cambiado era la mirada de la gente. La arrogancia y la codicia habían desaparecido. En su lugar, había seriedad, humildad y una determinación de hierro. Un atardecer, subí a una colina con el director Ono. La vista nocturna de la fábrica, con sus miles de luces encendidas, era como un cofre de joyas. «Es hermoso, ¿no?», dijo Ono. «Sí. Gracias a usted, director». «No. Nosotros solo encendimos la llama. El fuego es el poder de su gente». Me pasó una lata de cerveza japonesa. ¿Sabe una cosa, subsecretario? Nosotros también dudamos. El recuerdo de la traición no se borra fácil. ¿Y por qué volvieron entonces? Miró el cielo estrellado. El presidente de nuestra compañía dijo una cosa: aunque los odies, dales otra oportunidad. Si logras convertir a tu enemigo en tu socio, esa es la verdadera victoria.
Convertir al enemigo en socio. Esa frase me atravesó el corazón. Nosotros les habíamos mostrado los dientes, y ellos nos tendieron la mano. Nosotros intentamos robarles, y ellos nos enseñaron con generosidad. Esa era la verdadera grandeza. Esa era la fuerza de un pueblo milenario. Gracias. De verdad, gracias. Japón es un país inmenso. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Ya no eran de tristeza. Eran de gratitud, de un discípulo que encuentra a su verdadero maestro, de alegría por una nueva esperanza. Desde ese día, la planta de Donichi en Tierra del Fuego se convirtió en la fábrica con la tasa de productos defectuosos más baja del mundo, un récord Guinness. Y los miles de argentinos educados allí, con el orgullo de ser egresados de la escuela Donichi, se esparcieron por toda la industria del país. No solo llevaron tecnología. Llevaron confianza, honestidad, responsabilidad. Ese espíritu grabado a fuego en sus corazones fue el verdadero tesoro. Donichi no se había ido. Al contrario, había echado raíces mucho más profundas dentro de nosotros. Y ahora, cada mañana, cuando voy a trabajar y veo las dos banderas, la argentina y la japonesa, flameando juntas en el mástil de la fábrica, me lo juro a mí mismo. Nunca más. Nunca más devolver una mano tendida con una puñalada. Nunca, mientras viva, olvidaré lo que me enseñó Japón. El significado de un verdadero amigo. Gracias. Seguimos aprendiendo. Un año después, una mañana soleada. En la explanada de lo que fue la planta de Donichi, 5.000 egresados del programa de capacitación, al unísono, hicieron una reverencia de 90 grados. Frente a ellos, 10 maestros de calidad japoneses, con sus guardapolvos blancos, los observaban con una mirada severa pero cálida. Se me erizó la piel. Hacía apenas un año, esos mismos argentinos se burlaban de los ponjas e intentaban robarles. Ahora, los mismos que se jactaban de su orgullo de gran país, inclinaban la cabeza, por voluntad propia, ante los maestros de una pequeña isla. No era sumisión. Era respeto. El reconocimiento puro que surge naturalmente cuando te encontrás con alguien que sabe de verdad, con un adulto de verdad. El cartel de la entrada de la fábrica también había cambiado. Donde antes decía, Donichi Electronics, planta Tierra del Fuego, ahora unas letras doradas decían, Academia Futuro Argentino-Japonés, Centro de Ética y Calidad. La fábrica volvió a funcionar, pero el aire era distinto. Ya no era un frío centro de producción, era un taller apasionado donde se forjaba el alma. Yo iba todos los días. Mi nuevo trabajo era llevar a los funcionarios de la provincia para que recibieran la educación Donichi. Al principio, se quejaban. Somos funcionarios, ¿por qué nos tiene que educar una empresa extranjera? Es una herida a nuestro orgullo. Pero sus quejas se desvanecían en la primera clase. El maestro Tanaka, el más anciano, escribió una sola palabra en el pizarrón, basura. Díganme, dijo, su voz baja resonando en el auditorio. ¿Qué han fabricado hasta ahora? ¿Productos o basura? Nadie pudo responder. Cuando salía un producto defectuoso, ¿no decían, qué mala suerte, y lo escondían? No pensaban, esto pasa, nadie se va a dar cuenta. En Donichi, a eso lo llamamos un crimen. Es un acto de asesinato contra la confianza del cliente. El maestro Tanaka sacó de su bolsillo un viejo chip. Hace 50 años, nuestros antepasados demolieron una línea de producción entera por un solo defecto. Destruyeron millones de dólares en productos con un martillo, delante de todos, desde el presidente hasta el último empleado. ¿Por qué? No porque nos sobrara el dinero, sino porque la confianza valía más que el dinero. Miró a los ojos a cada uno de los funcionarios y empleados. La tecnología se puede robar. Los planos se pueden copiar. Pero este espíritu, jamás podrán robarlo. La razón por la que no pudieron competir con nosotros es esta. A partir de hoy, no les enseñaremos tecnología.
Les enseñaremos a tener conciencia. Ese mediodía, la escena en el comedor fue impactante. Los mismos tipos que antes dejaban la comida, tiraban los platos y se iban gritando, ahora hacían una fila en silencio, comían hasta el último grano de arroz y limpiaban su propia mesa con un trapo antes de levantarse. Los cimientos estaban cambiando. La educación era brutalmente estricta. Una semana entera solo para aprender el procedimiento para entrar a la sala de producción, 3 duchas y la colocación del traje especial. El cierre no está bien subido. De nuevo. El ángulo del tornillo está mal. Empezá de cero. Cada vez que un maestro japonés los corregía, los argentinos, sin quejarse, decían, disculpe, y volvían a empezar. Entre ellos estaba un sobrino mío, el Chango. Un pibe que había laburado en una de las contratistas y se había quedado en la calle. Era un cabeza dura, atolondrado, de esos a los que yo mismo les había dicho, vos no vas a durar en ningún trabajo. Pero 3 meses después, me lo encontré en la sala de descanso. Estaba concentrado, mirando una libreta llena de anotaciones. ¿Qué haces, Chango? Tío. Estoy repasando lo que nos enseñó el maestro. Repasando. Vos, estudiando. Los ojos del Chango brillaban con una seriedad que nunca le había visto. Tío, yo no sabía nada. Antes pensaba que con que un tornillo estuviera apretado, ya estaba. Pero el maestro Tanaka nos dijo que en ese tornillo puede estar la vida de una persona. Que la batería del celular que yo armo puede explotar y lastimar a un nene. No estás armando un objeto, nos dijo. Estás armando una vida. Abrazó su libreta contra el pecho. Cuando escuché eso, casi me pongo a llorar. Me di cuenta de que toda mi vida había estado fabricando basura. Sentí vergüenza. Por eso ahora me lo estoy tomando en serio. Quiero que los maestros me reconozcan, quiero ganarme la insignia de calidad de Donichi. En la transformación del Chango, vi la esperanza. Donichi no solo había reactivado una fábrica. Estaba operando a corazón abierto la cultura laboral argentina, curando una ética profesional que estaba en terapia intensiva. Era un milagro que ningún gobierno, con décadas de discursos vacíos, había podido lograr. Pasó un año. Río Grande había resucitado. Con la fábrica en marcha, las contratistas volvieron a la vida, los negocios se llenaron de gente, los precios de las propiedades se recuperaron. Pero el cambio más asombroso era cualitativo. Cuando los empleados capacitados en la academia volvían a sus antiguas empresas, la tasa de productos defectuosos de esas empresas caía en picada. Estudió en Donichi, se convirtió en el mejor currículum. Los taxistas dejaron de estafar a los turistas. Los restaurantes empezaron a obsesionarse con la higiene. El espíritu de cumplir con lo básico, aprendido en la academia, se contagiaba como una vacuna por toda la ciudad. Finalmente, llegó el día de la graduación de la primera camada. En el auditorio, más de 10.000 personas. Egresados, familias, funcionarios. En el escenario, el director Ono y los 10 maestros. Cuando llamaron al Chango, subió al escenario con el pecho inflado. En su mameluco, brillaba la insignia de calidad certificada Donichi. El maestro Tanaka le entregó el diploma y, en silencio, lo abrazó con fuerza. Hiciste un buen trabajo. Ya podés bajar de la montaña. Ya no sos mi discípulo, sos un colega. Con esas palabras, el Chango se quebró y lloró como un nene. Sus compañeros, desde abajo, lloraban con él. Las familias, en las gradas, también. No era una simple graduación. Era una ceremonia de renacimiento, el adiós a una identidad de falsificación y mediocridad, y el bautismo de una nueva identidad forjada en el orgullo del trabajo bien hecho. Mientras miraba esa escena, me acerqué al director Ono. De verdad, gracias por todo. No, no. El mérito es de la gente, que tuvo la humildad de aprender. Para serle sincero, tenía miedo. Pensé que Donichi venía a vengarse, a humillarnos.
Pero en lugar de eso, nos hicieron más humanos. Ono sonrió, mirando a la multitud.